Jóvenes, reciban un cordial saludo. Hoy veremos el análisis de circuitos mediante el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin dice que si yo tengo un circuito, cualesquiera que sea, que lo vamos a representar acá mediante una caja negra, por ahora no me enfocaré en el contenido del circuito, pero de ese circuito yo puedo establecer dos terminales de conexión, a las cuales llamaremos terminal A, terminal B. Y en esas terminales de conexión yo puedo conectar o tengo conectada una resistencia de carga a la que llamaré RL. Dicho circuito se puede representar en un modelo de Thevenin que consta de una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Estos dos elementos van conectados a los terminales A y B, muy importantes, y a su vez luego a la resistencia RL. ¿Con qué objetivo se hace esta equivalencia? Porque dentro de este circuito pueden haber muchísimos elementos y una manera de analizarlo con base en la resistencia RL, o una manera de determinar ciertos parámetros en la resistencia de carga, que sería RL, como fuera el voltaje o la corriente o la potencia, es simplificar todo este circuito. Ese es el objetivo del teorema de Thevenin: simplificar este circuito a uno muy simple que consta de una sola fuente en serie con una resistencia. Todo esto lo podemos representar solo en esto. La fuente se llamará voltaje de Thevenin y la resistencia se llamará resistencia de Thevenin. Entonces lo que queda es determinar el voltaje de Thevenin, que sería el valor de la fuente, y la resistencia de Thevenin, que sería el valor de esta resistencia, puesto que la resistencia de carga entre los terminales A y B no se toca. Para eso entonces diríamos que, o dice el teorema de Thevenin, que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia equivalente entre los terminales A y B. ¿Qué significa la resistencia equivalente? Que yo ya cojo este circuito y lo reduzco, sumo resistencias en serie, en paralelo, hasta llegar a una sola resistencia equivalente vista o conectada entre los terminales A y B. Ahorita miraremos de qué manera se hace esto. Y el voltaje de Thevenin se conoce como el voltaje de circuito abierto, significa open circuit, entre los terminales A y B. Significa que yo en este circuito desconecto la resistencia de carga, dejo abiertos los terminales A y B y hallo cuál sería el voltaje entre estos dos terminales, y ese sería el voltaje de Thevenin o el valor de esta fuente. De esa manera yo ya puedo pasar de un circuito muy complejo a este circuito muy simple, que me permite hallar con mucha rapidez potencia, voltaje, corriente en la resistencia de carga, en cualquier resistencia de carga. Hagamos unas consideraciones o unos pasos para el análisis de circuitos mediante el teorema de Thevenin. Entonces los pasos serían los siguientes. El primero es hallar la resistencia de Thevenin como la resistencia equivalente entre los puntos A y B, como lo mencioné ahorita. Después analizamos si existe caso 1 o caso 2 para hallar la resistencia de Thevenin. Eso, ¿cómo se analiza? Primero, si no hay fuentes dependientes, significa que todas son independientes, las podemos apagar. Apagamos todas las fuentes y reducimos el circuito a una única resistencia equivalente. Esto es sumando resistencias en serie, en paralelo o de manera mixta. Pero si existen fuentes dependientes, apagamos solo las independientes y colocamos una fuente de voltaje espía entre los puntos A y B. Eso sería una fuente normalmente de 1 voltio para simplificar los cálculos. Para determinar la corriente que pasa por este punto, y luego con esa fuente que tiene 1 voltio y la corriente, a través de la ley de Ohm, deducimos la resistencia de Thevenin. De esta manera hacemos el paso A, que es hallar la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B, que sería la resistencia equivalente. Y luego hacemos nuevamente un análisis para hallar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto entre los puntos A y B, que eso
Ese voltaje lo hallamos mediante cualquier técnica de análisis de circuitos, análisis de malla, análisis de nodo. Vamos a utilizar, por lo menos para los dos ejemplos que vamos a hacer a continuación, análisis de malla. Entonces arranquemos con el primer ejemplo para aterrizar estos conceptos. Entonces el primer ejemplo es el siguiente. El ejemplo número 1. Hallar el circuito equivalente de Thevenin de este circuito entre los terminales A y B, aquí están enumerados, y después hallar la corriente a través de la resistencia de carga, esta es RL, que puede tomar valores de 6 o con un valor de 6, y luego hacemos el cálculo con 16 y luego hacemos el cálculo con 26 ohmios. Entonces vamos a mirar si hay caso 1 o caso 2. Entonces el caso 1 dice que si no hay fuentes dependientes, apagamos todas las fuentes independientes. Entonces en este circuito, como vemos, no hay fuentes dependientes. Esto es una fuente independiente, tiene un valor de 32 voltios, y eso es una fuente independiente de 2 amperios. Entonces las podemos apagar. ¿Cómo se apaga una fuente de voltaje? Reemplazándola por un cortocircuito por una línea. ¿Y cómo apago la fuente de corriente? Reemplazándola por un circuito abierto. Y con eso hallamos la resistencia entre los terminales A y B. Entonces redibujemos el circuito a ver cómo nos quedaría. Entonces el circuito nos queda, si apago esta fuente, me queda un solo cable, me quedaría la resistencia de 4, la resistencia de 12. Por este lado entonces me queda la fuente, aquí tenemos que apagar también esta fuente, y la fuente se apaga como un circuito abierto. Y luego iría entonces la otra resistencia, la de arriba, y acá llegaríamos al terminal A. Por debajo entonces quedaría así. Esta sería la manera o la forma como quedaría este circuito apagando las fuentes independientes. Esta se reemplaza, la de voltaje, con un corto, y la de corriente con un circuito abierto. Ahora, este circuito, para hallar la resistencia equivalente entre los nodos A y B, que es lo que tenemos que hacer acá, hallar la resistencia equivalente, pues entonces, ¿cómo se haría? Sumamos estas dos resistencias en paralelo y lo que quede en serie con esta. Entonces la resistencia equivalente entre los nodos A y B es igual a 4 ohmios en paralelo con 12 ohmios, y ese resultado, y a eso le sumamos la resistencia de 1 ohmio. Expresémoslo en fórmulas. Entonces me queda que la resistencia equivalente entre A y B es igual. ¿Cómo se suman dos resistencias en paralelo? 2, el producto sobre la suma. Entonces quedaría 4 por 12 sobre 4 más 12. Y a todo esto, a ese paralelo, le sumo la resistencia de 1 ohmio. Si hacemos estos cálculos, entonces llego que la resistencia equivalente entre los nodos A y B es igual. Entonces ahí nos toca utilizar pues la calculadora, ¿cierto? Entonces vamos a coger la calculadora y vamos a hacer esta operación. Ustedes también la pueden hacer allá para ir comprobando los resultados. Entonces 4 por 12 sobre 4 más 12, y a todo eso le sumamos 1. El resultado de eso nos da denme un instante, acá yo corrijo algo en la calculadora. 4 ohmios. Entonces el resultado de esta operación son 4 ohmios, y esto es la resistencia de Thevenin. Ya hicimos una parte muy importante del circuito, que es hallar la resistencia de Thevenin.
Ahora lo que tenemos que hallar es el voltaje de Thevenin. Recuerde que el voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B. Entonces vamos a redibujar el circuito. Yo me lo voy a llevar de acá y allá lo edito. Vamos a ver cómo me sale esta operación. Salió relativamente bien. Entonces, si ya tengo este circuito, para hallar el voltaje de Thevenin, entonces voy a abrir el circuito. Entonces, para abrir el circuito, borro esta fuente, borro esta fuente, y ya me queda el circuito abierto entre los terminales A y B. Voy a hallar acá el voltaje de Open Circuit entre A y B. Este voltaje que tengo acá sería, o que se mediría entre estos dos terminales, vamos a darle una polaridad, es el voltaje que se mediría entre estos dos nodos, porque al esto ser una trayectoria abierta, por esta resistencia no circula ningún tipo de corriente, entonces es como si esa resistencia no existiera. De hecho, podríamos incluso hasta eliminarla, pero conceptualmente no está haciendo nada esta resistencia ahí porque no hay flujo de corriente a través de ella. Es como si metiéramos en el protobar una resistencia a una sola patica y la otra la dejáramos al aire, pues eso no tiene ninguna operación, ningún sentido. Y estos dos puntos están en paralelos con estos otros dos puntos. Entonces finalmente el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B es igual al voltaje en la resistencia de 12 ohmios. Esto es muy importante observarlo porque hacia allá conducirá nuestro análisis, a hallar el voltaje en la resistencia de 12. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué técnica de análisis de circuitos podríamos utilizar para hallar el voltaje en esta resistencia? Pues como tenemos una variedad de fuentes, tenemos que hacer análisis de malla o análisis de nodo. Entonces vamos a hacer análisis de malla. Entonces para hacer análisis de malla lo primero que hacemos es identificar las mallas. Acá hay una malla, acá hay otra malla, principales. Esta no, porque no es una trayectoria cerrada, entonces ya las tenemos identificadas. El segundo paso es dibujar un sentido de la corriente. Entonces vamos a tomar acá que esta será la corriente I1 y vamos a dibujar esta acá como que esta será la corriente I2. Tercer paso, polarizar en el sentido de las corrientes. Entonces esta resistencia es más menos, por acá es más menos, esta será más menos y no más. Las polaridades de las fuentes se respetan. El siguiente paso es aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. Entonces empezamos por la fuente. Me quedarían menos 32 más el voltaje en la resistencia de 4 ohmios más el voltaje en la resistencia de 12 ohmios. En la resistencia de 12 ohmios. Eso es igual a 0. Ahí tenemos la trayectoria cerrada. Después de esto, lo que hacemos es escribir esa ecuación en términos de ley de Ohm. Entonces me quedaría menos 32, sigue quedando tal cual. Dejemos acá para ver el circuito. Menos 32 más el voltaje en R4 en términos de ley de Ohm es ¿quién? Pues será la resistencia de 4 por la corriente I1 más el voltaje en la resistencia de 12 en términos de ley de Ohm, ¿quién es? Será la resistencia de 12 multiplicado por las corrientes. Como estoy analizando la malla 1, entonces será I1 menos I2 y eso es igual a 0. Listo. Lo que sigue entonces ya es organizar las ecuaciones. Entonces hagámoslo paso a paso, que haría menos 32 más 4 y 1 más 12 y 1 menos 12 y 2 igual a 0. Organizamos las ecuaciones, entonces me quedaría 4
y 1. Perdón, vamos a sumar, ahí tenemos 4 y 12, entonces tenemos 16 y 1, agrupamos términos semejantes, menos 12 y 2, y eso es igual a 32. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación, la ecuación número 1. Listo. Vamos entonces a analizar ahora malla 2. Ley de sería aplicar la misma ley de voltaje de Kirchhoff en malla 2, pero aquí tenemos una fuente de corriente. En análisis de malla tenemos dos casos, cuando tenemos fuentes de corriente en la periferia o en una malla en medio de dos mallas, compartida por dos mallas. En este caso tengo una fuente de corriente en la periferia. Recuerden que eso es como si no existiera. En ese caso entonces la corriente de malla es igual a el valor de la fuente. Pero miren que esta fuente de corriente, esta fuente de corriente lleva una dirección contraria a mi corriente de malla. Van en sentidos contrarios. Entonces yo puedo decir en este caso que I2 es igual a menos 2 amperios. Entonces aquí diría que para malla 2, tengo que la corriente I2 es igual a menos 2 amperios. Y esta sería la ecuación número 2. Ahora reemplazando la 2 en 1, o más bien despejando la corriente I1 de la ecuación 1. ¿Qué me queda? Que I1 es igual a ¿qué? A 32 más 12 I2 sobre 16. Sobre 16. Eso salió de despejar esta ecuación. 32 más 12 I2, 16 pasa a dividir. Reemplazamos el I2, entonces queda 32 más 12, que multiplica a menos 2, y todo eso sobre 16. La corriente I1, entonces en la calculadora me daría, vamos a hacer esa operación, quedaría 12 por menos 2, daría menos 24. 32 menos 24 igual a 8, y 8 dividido entre 16 me da 0.5 amperios. Entonces esta corriente I1 es 0.5 amperios. Y aquí ya tengo las corrientes I1 e I2. Vamos a ir acá revisando unos apuntes. Listo. Entonces, continuemos. Recuerden que hacia dónde vamos. Hallar el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B, que es lo mismo que decir que el voltaje en 12. Y ese voltaje en 12, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo sería el voltaje en esta resistencia? Por ley de Ohm, que sería la resistencia por la corriente. Sería 12 por qué corrientes con estas polaridades, conservando esta polaridad más arriba menos abajo, hay en esta resistencia. Entonces será I1 menos I2, considerando el positivo arriba. Entonces el voltaje en esta resistencia es 12 por I1 menos I2. Entonces vamos a ponerlo acá. Okay. El voltaje en R12 es igual a la resistencia de 12 por la corriente I1 menos la corriente I2. En ese caso, el voltaje en la resistencia de 12 ohmios será igual, pongámoslo acá, para aprovechar este espacio, 12 factor de I1, 0.5 menos I2, que I2 es menos 2,
menos 2. Entonces en este caso me quedaría que el voltaje, utilizando la calculadora, me queda que 12, o más bien, este término acá daría menos por menos da más, entonces 0.5 más 2 es igual a 2.5 por 12 igual a 30. Sería igual a 30 voltios. Y de esta forma, el voltaje de Thevenin, que es lo mismo que decir el voltaje de circuito abierto, es igual, que es igual el voltaje de circuito abierto o el voltaje en la resistencia de 12, es igual a 30 voltios. Entonces ya que tenemos que el voltaje de Thevenin es igual a 30 voltios. Listo. Siguiendo entonces, ya podemos dibujar el modelo de Thevenin. Entonces el modelo de Thevenin será una fuente de voltaje en serie con una resistencia conectados a los terminales A y B. Y a ellos, ahí sí estará conectado la resistencia de carga RL. En este caso entonces, el voltaje de Thevenin será 30 voltios y la resistencia de Thevenin que determinamos ahora rato es igual a 4 ohmios. 4 ohmios. Ese sería el valor de esta resistencia. Pongámoslo acá adentro. 4 ohmios. Entonces ahora me están diciendo que calcule la corriente que circula a través de esta resistencia. Entonces sería la IL cuando tengo una RL igual a 6 ohmios, RL igual a 16 ohmios y RL igual a 36 ohmios. Para hacer esto, en este circuito es muy sencillo. ¿Cómo calculamos la corriente que circula a través de esta resistencia? Es decir, una corriente que va hacia aquí. Pues lo que podemos hacer es sumar estas dos resistencias y aplicar el voltaje a estas dos resistencias. Entonces sería que si voltaje por ley de Ohm es igual corriente por resistencia, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora sí, la corriente IL es igual a, ¿cuál es el voltaje? Como eso es un circuito en serie, la corriente es la misma. Entonces vamos a hallar la corriente total. Para eso entonces, que la corriente total sería igual a la corriente que circula por esta resistencia. Entonces sería el voltaje total aplicado, que es 30, sobre la sumatoria de las resistencias, que para primer caso, cuando la RL vale 6 ohmios, sería 4 más 6. Entonces acá tenemos que la corriente a través de la carga cuando vale 6 ohmios es igual a 30 dividido entre 10 da 3 amperios. Sería el primer resultado. Luego, entonces, hallamos ahora la corriente cuando la carga vale 16 ohmios. Sería exactamente la misma operación. 30 dividido entre 4 más 16. En este caso, la corriente a través de la carga L. Recuerden que L significa load, carga. Sería igual a 30 dividido 20. 1.5. Uy, algo pasó acá. 1.5
amperios. Y para finalizar, la corriente a través de la carga, cuando esta vale 36, escúchame, yo escribo esto más bonito, a través de la carga, cuando vale, ¿cuánto era? Lo olvidé, 36 es igual a 30 sobre 4 más 36. En ese caso, la corriente de carga la corriente que pasa a través de la carga cuando vale 36 ohmios sería 30 sobre 40, 0.75. Y con esto ya habremos terminado el ejercicio. Entonces, estas 4 fueron las preguntas que me formula el enunciado del ejercicio, que determine la corriente de carga en la corriente que pasa a través de la carga cuando vale 1636. Una vez hallamos el equivalente de Thevenin. La otra respuesta es esta, que es el modelo de Thevenin. Todo este será nuestro nuevo modelo de Thevenin, cuyos resultados entonces son este, que es el voltaje de Thevenin, y uno por acá más arriba, que es el de la resistencia de Thevenin. Esos serán nuestros resultados, o los resultados que nos pide el enunciado. Muy bien. Esto para el ejemplo número 1. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Que el ejemplo número 2 es con este circuito. Dice que haya el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Tenemos acá los terminales A y B de este circuito, que es un poco más complejo. Aquí ya tenemos una fuente dependiente. Significa que vamos a tener que hacer uso del caso 2 para hallar la resistencia de Thevenin. Entonces empecemos a organizarlos acá. Entonces vamos a hallar primero, sigamos el mismo orden que lo hicimos acá. Primero que quisimos hallar fue la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a hallar acá la resistencia de Thevenin también. Vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Listo. Esa resistencia de Thevenin, entonces recordemos los casos. Pueden haber dos casos. Primero, caso 1, cuando no hay fuentes dependientes. Allí sí tenemos fuentes dependientes. Si existen fuentes dependientes, apagamos solo las independientes y colocamos una fuente de voltaje espía entre los puntos A y B para determinar la corriente que pasa en ese punto y luego por ley de Ohm deducir la resistencia. Entonces, en este circuito vamos a redibujarlo y vamos a apagar las fuentes. Entonces, vamos a ver si me funciona ahorita lo que hice otra vez. Me lo voy a llevar, lo pego y vamos a apagar las fuentes. Entonces aquí. Listo. Esto no lo necesito. Y este circuito entonces vamos a reubicarlo acá. Listo. Vamos entonces a apagar las fuentes independientes. Esto es una fuente independiente de corriente. ¿Cómo la apago? Pues abriendo el circuito. Entonces vamos a abrir el circuito. Vamos a abrir el circuito, entonces nos queda de esta forma. Ya la apagué. Esto es una fuente dependiente, no la puedo apagar. Entonces lo que hago es colocar una fuente espía entre los nodos A y B. Entonces colocamos una fuente espía de voltaje con valor de 1 voltio
para facilitar todos los cálculos. Esta es como la técnica de Thevenin. Después de esto, tenemos que hallar, o el objetivo será hallar la corriente que circula por acá. Eso es lo que queremos hallar, la corriente que circula a través de este punto, para de esa forma, con esta corriente y con este valor de voltaje, determinar una resistencia que habría acá por ley de Ohm. Voltaje y corriente nos permite hallar una resistencia que se vería entre los puntos A y B. Para hallar esa corriente, entonces aplicamos una técnica de análisis pues, que ya manejemos. Puede ser nuevamente análisis de mallas. Entonces vamos a dibujar acá una corriente, identificamos las mallas, primer paso, hay 3 mallas principales, dibujamos una corriente de malla en el sentido que queramos, las bautizamos, vamos a llamar a esta I1, vamos a llamar a esta I3, vamos a llamar a esta I2 y polarizamos las resistencias. Entonces, si polarizamos las resistencias, tendríamos que por acá entra por el más, sale por el menos. Para esta resistencia sería más menos, para esta resistencia sería más menos, acá sería para esta resistencia más menos, para esta acá sería, lo voy a poner por acá, más menos, y aquí esta sería más menos, más menos. Después de polarizar las resistencias, entonces aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, hagámoslo acá. Empecemos. Ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. Para la malla 1, ¿cómo me queda? Entonces, sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Me queda el voltaje en la resistencia de 4 más el voltaje en la resistencia de 2, es esta, más el voltaje en la resistencia de 6 es igual a 0. Expresado eso en términos de ley de Ohm, entonces me queda que ¿qué corriente pasa por la resistencia de 4 ohmios? Pasa I1, entonces será 4 y 1, más ¿qué corriente pasa por la resistencia de 2? Pasan 2 corrientes, entonces el valor de la resistencia que es 2 y hay 2 corrientes. Como estoy parado en la malla 1 o estoy analizando la malla 1, entonces esa tendrá prevalencia. Quedaría I1 menos I2 más el voltaje en la resistencia de 3, también pasan 2 corrientes, entonces aquí sería la resistencia de 6 afectado 2 corrientes, I1, que es la que estoy analizando o en la que estoy parado, menos I3, y eso es igual a 0. Ya lo que me queda es ordenar las ecuaciones. Entonces en este caso me quedaría que 4 y 1 más 2 y 1 menos 2 y 2 más 6 y 1 menos 6 y 3 es igual a 0. Si agrupo términos semejantes acá, entonces me queda, ¿cuántos y unos tengo? 4 y 2 son 6 y 6, 12. Entonces queda 12 y 1 más y 2, ¿cuántos tengo? Tengo solamente este, que sería un menos 2 y 2. Y 3, ¿cuántos tengo? Uno solo, menos 6 y 3 igual a 0. Aquí tengo la ecuación número 1. Al final me va a salir un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, ley de voltajes de Kirchhoff en malla 2.
Entonces vamos escribiéndolo acá. Ley de voltajes de Kirchhoff para malla 2. Bien, ¿cómo me queda? Entonces si me muevo en el sentido de la corriente, me encuentro con menos 2bx menos 2bx. Vamos acá. ¿Qué valor tiene esta resistencia? Creo que olvidé ponerlo. Vamos a revisar. Sí, señor. Olvidé ponerlo. El valor de esa resistencia es de perdón, excúsenme acá un instante. No sé esto porque se fue hasta por allá. Bueno, se simplifica el análisis. Realmente esa resistencia no está. Entonces podemos borrarla. Esa resistencia no existe. Listo. Entonces, volviendo acá al circuito. Entonces, ¿cómo me queda el mismo? Me queda que menos 2bx más el voltaje en 2 ohmios igual a 0. No hay nada más. Más el voltaje en R de 2 ohmios es igual a 0. Expresado esto en términos de ley de Ohm, me quedaría menos 2bx. Ahorita miramos que es bx porque no puedo seguir con esto. Y el voltaje en la resistencia de 2 ohmios será 2 factor de una diferencia de 2 corrientes porque la resistencia de 2 es compartida. Sería I2 menos I1. Entonces acá 2 factor de I2 menos I1 igual a 0. No puedo seguir con Bx. Bx lo tengo que expresar en términos de las corrientes. Entonces, de malla que yo dibujé. Entonces buscamos Bx. Bx es el voltaje que hay en la resistencia de 4 ohmios. Veanlo acá. Este es Bx. Si esta corriente lo hubiéramos dibujado en el sentido en que nos dan Bx desde un comienzo, simplemente sería 4 y 1. Pero como la polaridad de mi corriente o la dirección de mi corriente me da una polaridad contraria a la de Bx dado en el ejercicio, entonces Bx es igual a menos 4 y 1, porque hay polaridades contrarias en este caso. Todo porque yo cogí la corriente en sentido horario. Si lo hubiera cogido en sentido antihorario, ahí sí sería 4 y 1, pero para este caso sería menos 4 y 1. Entonces, reemplazando esto, me quedaría menos 2 factor de menos 4 y 1, que eso es Bx, más, de una vez hagamos esto, perdón, hagámoslo acá, de una vez hagamos esto, 4 y 2 menos, perdón, 2 y 2 menos 2 y 1 es igual a 0. Ahora destruyamos esto, menos por menos da más, 4 por 2, 8, daría 8 y 1, más 2 y 2, menos 2 y 1, es igual a 0. Ordenando esta ecuación un poquito, ¿cuántos y 1 tengo? 8 menos 2 da 6 y 1, más 2 y 2 es igual a 0. Y esa sería la segunda ecuación. Ahora vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3. Listo. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 3 me dice que es menos voltaje, la voy a escribir acá, bueno, no, sería menos no, sería más 1, arranquemos por la fuente,
más el voltaje en 6 más el voltaje en 2. Entonces 1 más el voltaje en 6 más el voltaje en 2. 1 de la fuente más el voltaje en R6 más el voltaje en R2 es igual a 0. Expresado eso en términos de ley de Ohm, ¿cómo me queda? 1 más 6, que es la resistencia de 6, multiplicado por corrientes. Las corrientes que hay en la resistencia de 6, ¿cuáles son? Como estoy parado acá, entonces era I3 menos I1. I3 menos I1. Entonces 6 factor de I3 menos I1. Y para la resistencia, voltaje en la resistencia de 2 ohmios será 2 por, también miremos las corrientes. Creo que solamente hay una corriente. Correcto, solamente sería 2 y 3. Listo. Entonces venimos acá, más 2 por y 3 es igual a 0. Entonces ahora nos queda 1 más 6 y 3 menos 6 y 1 más 2 factor de más 2 y 3 es igual a 0. Verifiquemos 1, 6 y 3 menos 6 y 1 más 2 y 3 igual a 0. Agrupamos términos semejantes y ordenamos la ecuación. Me quedaría menos 6 y 1, hay y 2, no, y 3, ¿cuántos hay? 6 y 2 son 8, quedaría 8 y 3 igual a menos 1. Y esa sería la ecuación número 3. Ahora planteamos nuestro sistema matricial de ecuaciones. Entonces, la ecuación número 1, que sería, montamos esto en matriz, quedaría 12 menos 2 menos 6, 0. Me la voy a llevar de aquí. Me la voy a llevar hasta acá. Listo. Entonces, la primera ecuación sería reescribámosla. 12 menos 2 menos 6. Montemos esto acá en una forma de matriz. Aquí sería las incógnitas y 1 y 2 y 3. Eso sería igual a los términos independientes. ¿Cuáles términos independientes? ¿Cuál sería el término independiente de esta? Sería 0. Listo. Entonces aquí ya tenemos la primera. Vamos por la segunda ecuación, la ecuación número 2. Entonces la ecuación número 2 sería 6, 2, 0, 0. Estos serían los términos para la segunda. 6, 2, 0, 0. 6, 2, 0, 0. Para la tercera ecuación sería menos 6, 0, menos 6, 0, 8 de I3 menos 1. Y con eso entonces hallamos las corrientes I1, I2 e I3. I3. Muy bien. Entonces ahora cojamos las calculadoras y vamos a meter el sistema matricial. Es un sistema de 3×3. Entonces será 12 menos 2 menos 6, 6, 2, 0,
menos 608. 12 menos 2 menos 6, 620 menos 608. Listo. Y lo guardamos acá. Ahora, el sistema, los términos independientes sería 00 menos 1. Listo. Las soluciones entonces para esto serían menos 0. Menos 0.055 amperios, que, bueno, escribámoslo en 0.055 amperios, que eso serían 55 milis. El otro sería 166 milis. Y el otro sería menos 166 milis. Muy bien. Vamos a reescribir. Ay, perdón. Vamos a reescribir este, que da 55 milis. 55 milis negativo. Listo. Esas serían las corrientes y 1, y 2, y 3. Pero recuerden para dónde íbamos. Estábamos tratando o estamos buscando solucionar o hallar el voltaje de Thevenin. Perdón, la resistencia de Thevenin. Eso es lo que nos ocupaba, la resistencia de Thevenin. Y la resistencia de Thevenin es coger la corriente que circula por esta malla, que es la corriente que circularía por esta fuente, multiplicado por valor de la fuente, o multiplicado no, aplicando la ley de Ohm, donde resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces vamos a aplicar esa ley de Ohm para solucionarlo. Entonces aquí tenemos que aplicando la ley de Ohm, diríamos que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje, que es el voltaje de la fuente espía, sobre una corriente. ¿Cuál corriente? Es la corriente de esa malla, la corriente de la malla donde está la fuente, es la corriente 3. Entonces sería, y la fuente vale 1 voltio. Esos serán los datos que vamos a introducir aquí en esta ecuación. Entonces tendríamos que la resistencia de Thevenin sería igual a 1 voltio sobre la corriente 3, que sería menos 166 milis. De esa forma, la resistencia de Thevenin sería igual a, vamos a hacer esto en la calculadora, 1 dividido menos 166 milis. Eso da 6 ohmios. 6.02 ohmios. Da un negativo. ¿Cómo interpretamos ese signo negativo? Ese signo negativo lo podemos interpretar como que es simplemente que las corrientes que nosotros tomamos pues no eran así. Realmente aquí una resistencia no puede dar negativa. Significaría que si yo hubiera cogido la I3 en el otro sentido, pues ahí sí me hubiera dado correctamente el signo. Pero eso significa que esta corriente
lo hubiera tomado de la otra forma y ya me hubiera dado la resistencia positiva. Hasta ahí llevamos la resistencia de Thevenin. Ahora toca hallar el voltaje de Thevenin. Recuerde que el voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B. Entonces ahora vamos a coger ese circuito nuevamente así original, sin cambiarle nada, sin apagar ninguna fuente ni nada, y vamos a hallar el voltaje entre estos dos terminales. Para eso entonces el voltaje entre estos dos terminales será el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, pues porque esta resistencia, al no tener un circuito cerrado, es como si tuviera esta terminal al aire, como si no existiera. Entonces el voltaje entre A y B será el voltaje entre este punto y este punto, o es lo mismo que decir que el voltaje en la resistencia de 6 ohmios. Este voltaje entonces hay que determinarlo a partir de todo este circuito sin apagar las fuentes. Entonces volveríamos a hacer análisis de mallas. Bien, vamos a llevarnos el circuito para tenerlo, para que sea más fácil acceder a él en la parte de abajo. Esto va muy grande, entonces vamos a pararnos acá. Este sería ya un resultado, la resistencia de Thevenin. Vamos a cerrarlo de color rojo. Y vamos a pegar acá el circuito que nos trajimos ahorita. Listo. De acá no nos interesa esto. Podemos eliminar. Y de aquí entonces vamos a determinar, vamos a hacer el análisis que ahorita habíamos dicho. El voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B es igual al voltaje que hay en la resistencia de 6 ohmios. El voltaje en la resistencia de 6, porque recordemos que esta resistencia es como si no existiera, porque no hay una trayectoria cerrada. Entonces ese análisis lo vamos a hacer nuevamente mediante el análisis de mallas. Entonces vamos a dibujar acá, vamos a primero poner la polaridad con el que yo quiero hallar el voltaje, será más menos. Entonces vamos a dibujar aquí una corriente de malla, otra corriente de malla y aquí otra corriente de malla. Vamos a bautizar estas corrientes de malla. Entonces vamos a llamar a esta I1, esta será la 1, vamos a llamar a esta I2, vamos a llamar a esta I3. Listo. Polarizamos las resistencias con respecto a eso, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, y esta por encima será más, menos. Y nuevamente hacemos todo el análisis del circuito. ¿Qué será? La ley. Bueno, vamos antes de eso a mirar a ver, al hacer análisis de mallas, si tenemos en malla 1, si tenemos casos, en malla 2 y malla 3. Acá hay fuentes de corriente, sí, en la periferia. Entonces aquí podemos decir que para la malla 1 tenemos que la corriente I1 es igual a 5 amperios. Eso nos va a simplificar mucho todo el análisis. Ahora, para malla 2. Entonces para malla 2 vamos a aplicar el análisis que sería la de arriba. Aquí sí nos toca hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces nos quedaría, arranquemos por la fuente. La fuente se llama menos 2Bx. Con el sentido de la corriente sería menos 2Bx. Menos 2Bx. Más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, que es este.
se me escondió la ecuación, más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios sería igual a 0. Expresado esto en términos de ley de Ohm, Bx lo tenemos acá, que sería igual a ¿quién? Con esta polaridad sería, Bx tiene polaridad más arriba, menos abajo. Con esa polaridad sería la resistencia de 4 multiplicado por qué corrientes. Para que sea la polaridad que me dice aquí, Bx tiene que ser 4 por I1, que es la que me está dando la polaridad más arriba menos abajo, menos I2. 4 I1 menos I2. Esa sería Bx de 4 factor de I1 menos I2 más el voltaje en la resistencia de 2, que será 2 ohmios por I3, que es la que estoy analizando, menos I2. I3 menos I2. Igual a 0. Listo. Destruyamos los paréntesis a ver cómo nos da esa ecuación. Entonces nos quedaría que menos por más da menos, 4 por 2, 8. Entonces quedaría menos 8 y 1. Ahora, 4 por 2, menos por más da menos, 2 por 4, 8, menos 8, menos por menos da más, 8 y 2, más 2 y 3, menos 2 y 2 es igual a 0. Ordenamos un poquitico y agrupemos términos semejantes. ¿Cuántos y unos tengo? Solamente uno. Entonces quedaría menos 8 y 1. Y 2, ¿cuántos tengo? 8 y menos 2 da 6 positivo. Más 6 y 2. ¿Cuántos y 3 tengo? Tengo uno solo. Entonces quedaría más 2 y 3. Y eso es igual a 0. Y aquí tengo otra ecuación. Vamos a llamar a esta la ecuación 2. Y ahorita vamos a llamar esto la ecuación número 1. Realmente con esto podríamos al final dejar un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, o simplemente completamos aquí con ceros, que haría un sistema de 3×3. Ahora vamos a analizar malla 3. Entonces, para hacer el análisis de malla 3, entonces, ¿qué tengo? Que sería esta de acá, que haría voltaje en 6, voltaje en R6, más el voltaje en R4, más el voltaje en R2, igual a 0. La voy a escribir acá y me la llevo. Voltaje en R6 más el voltaje en R4 más el voltaje en R2 es igual a 0. Listo. No funcionó. No le di el comando. Ahora sí. Listo. Ya tengo acá la ecuación. El voltaje en R6 en términos de ley de Ohm es que la resistencia 6 por 2 corrientes. ¿Qué corrientes tenemos que pasan por la resistencia de 6? Una sola, que sería I2. Entonces 6 y 2. Entonces 6
6 y 2. Más 4, que es el voltaje en R4, en la resistencia de 4. Aquí, como estoy parado acá, será I2 menos I1. 4 de I2 menos I1. 4 I2 menos I1. Más 2, que es esta otra resistencia, voltaje en la resistencia de 2 ohmios, también es compartida, sería I2 menos I3. I2 menos I3 eso es factor D igual a 0. Muy bien, ahora organicemos esto un poquito. 6 y 2 más 4 y 2 menos 4 y 1 más 2 y 2 menos 2 y 3 es igual a 0. Términos semejantes. Y 1 tengo un solo término, menos 4 y 1, y 2 tengo 6, y 4 10, y 2 12. Más 12 y 2, y 3 solamente tengo un término, menos 2 y 3, y eso es igual a 0. Y esa sería mi ecuación número 3. Podría hacer sustitución con I1 y dejar un sistema de 2×2, pero voy a montar más bien el sistema matricial acá de 3×3. Entonces la primera ecuación sería I1 igual a 5. Entonces quedaría 1, 0, 0, 5. Sería el primer término. 1, 0, 0. Entonces para montar el sistema matricial a cada 5. Listo. El segundo es, la segunda ecuación es menos 8, 6, 2, 0. Menos 8, 6, 2, 0. Menos 8, 6, 2, 0. Completemos acá las incógnitas. Completemos acá el esquema. Verifiquemos otra vez que sea menos 8, 6, 2, 0. Menos 8, 6, 2, 0. Y la última sería menos 4, 12. Menos 4, 12, menos 2, 0. Ya con eso entonces montamos acá el sistema en la calculadora para hallar I1, I2 y 3. Listo. Entonces vamos a montarlo en la calculadora. Entonces el primero es 1, 0, 0, menos 8, 6, 2, menos 4, 12, menos 2. Listo. Y los términos independientes son 5, 0, 0. Listo. Las respuestas entonces acá son 5 amperios, 3.33, 3.3 amperios y esta sería 10 amperios. Esas serían las respuestas. Pero recuerden para dónde íbamos. Queríamos hallar acá, íbamos en busca del voltaje de Thevenin y habíamos dicho que el voltaje de Thevenin
es equivalente al voltaje de circuito abierto entre estos dos puntos, que es el voltaje en R6. Entonces vamos a hallar es acá el voltaje en la resistencia de 6, que ¿cómo lo podríamos calcular? Sería 6, la resistencia 6 por I2. Esa es la forma como vamos a calcular el voltaje en R6. La resistencia por la corriente que circula a través de ella, que es la I2. Entonces, el voltaje en R6 es igual a 6 I2. Y ya tenemos los valores de las corrientes. El voltaje de Thevenin es igual al voltaje en la resistencia de 6, que es igual a 6 por I2, que es igual a 6 por 3.33. En este caso, el voltaje de Thevenin es igual a 6 por 3.33 igual a 19.99. Eso es aproximadamente 20 voltios. Y esta sería la otra respuesta que estamos hallando. Ahora sí, podemos dibujar el equivalente de Thevenin, que es lo que finalmente nos pedía el enunciado del ejercicio. Entonces tenemos que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia conectados a los terminales A y B, en donde el valor de esta fuente es el voltaje de Thevenin, que son 20 voltios, y el valor de esta resistencia, lo determinamos por acá arriba, la resistencia de Thevenin, es 6 ohmios aproximadamente. Ohmios. Y esta sería la respuesta final del ejercicio. Este sería el equivalente de Thevenin. Donde tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Aquí queda entonces en el video grabado la solución de todos nuestros ejercicios que hicimos el día de hoy. Planteamos el teorema de Thevenin, los pasos, resolvimos un ejercicio sencillo con el caso 1 y luego resolvimos un ejercicio con el caso 2. Seguimos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer en el foro de preguntas en la videoconferencia de la clase. Un saludo y muchas gracias por su atención.